Usted escucha RCN Radio. Son las 7 de la mañana, 48 minutos. Nos acompaña hasta ahora el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Le queremos preguntar por el crecimiento económico, que es la buena noticia, pero también por las preguntas en torno a la buena noticia, y es qué está pasando con el empleo, qué está pasando con el ingreso de los trabajadores. En todo caso, crecimiento muy, muy importante en el tercer trimestre del año. Ministro José Manuel Restrepo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Yolanda, un saludo a usted, también a todos los integrantes de la mesa de trabajo y a todos los oyentes de RCN Radio. Es muy grato estar con ustedes esta mañana. Bien, destacábamos hace unos minutos en el análisis de las cifras con el profesor Jorge Restrepo, ministro, la importancia de este crecimiento por encima del 13%, que nos pone ya en unas condiciones incluso mejores a las de prepandemia. Nos preguntábamos es cómo hacer para que esto se reproduzca en materia de empleo y cómo recuperar el empleo que se ha perdido en esa etapa de recesión, ministro. Tal vez lo primero y más importante es destacar efectivamente el crecimiento del 13.2% del último trimestre. Es un crecimiento que superó todas las expectativas que teníamos. Más importante aún que los primeros 9 meses del año, la tasa de crecimiento es en doble dígito, al 10.3%, y que esto, como usted acaba de señalarlo, nos deja ya en niveles de prepandemia, comparado contra el último trimestre del 2019, que no estábamos en pandemia, y comparado también contra los primeros 9 meses del año 2019. Habiendo dicho eso, creo que lo que es muy importante, y esa ha sido nuestra prioridad de actuación, es que este crecimiento se traduzca en generación de empleo. Y hoy puedo decir que así como perdíamos 5.9 millones de empleos en abril del 2020, en el último mes recuperamos 5.2, lo que significa que hemos recuperado el 88% del empleo que perdimos en la pandemia. Esto, entre otras, además, comparativamente con otros países de la región y OECD, nos deja bien ubicados en ese grupo de países que mejor lo tienen recuperación de empleo, pero naturalmente todavía sigue un rezago y tenemos que seguir trabajando en esa dirección. Eso hace parte del compromiso que tenemos por delante y fue también uno de los compromisos del Compromiso por Colombia, que es nuestro plan de reactivación, en donde el empleo sin duda es una de las prioridades, pero no se puede dejar de reconocer que ya recuperamos ese 88% del empleo perdido. Ministro Restrepo, las recesiones siempre dejan cicatrices, pero la mayor parte de esas cicatrices van en la piel de los trabajadores. ¿Cómo hacer para cicatrizar esas heridas, para en particular recuperar el empleo de las mujeres jóvenes y de el ingreso que perdieron muchísimos trabajadores durante esta recesión? Jorge, yo creo que tú pones de presente una frase que es absolutamente cierta. Yo lo uso con frecuencia. Yo creo que la pandemia nos dejó heridas y cicatrices en pobreza, heridas y cicatrices en empleo, heridas y cicatrices en inequidad. Yo siempre lo he dicho que ahí teníamos un desafío y tenemos el desafío. Por eso fue que nosotros nos propusimos presentar al Congreso de la República una ley de inversión social que tenía como una de sus preocupaciones centrales la respuesta a esas cicatrices. Entonces la pregunta, o la respuesta a la pregunta es ¿cómo hacerlo? Creo que hay ya nuevos instrumentos. Uno, obvio, creciendo más, eso genera una dinámica de recuperación de empleo, pero no es suficiente. Por eso fue que en la Ley de Inversión Social incluimos los incentivos al empleo, que van dirigidos a esos grupos poblacionales más afectados por la pandemia, mujeres y jóvenes. Y eso ya tiene un resultado. Esa estrategia del incentivo al empleo para jóvenes, en donde el Estado cubre el 100% de los costos de seguridad social por un periodo de tiempo, pues ha venido generando cerca de 100.000 empleos, de los 500.000 que era la meta que nos habíamos propuesto. ¿Con esto qué buscamos? Que recuperemos en el próximo año o volvamos a los niveles de prepandemia en empleo juvenil y, si es del caso, ir un poco más allá naturalmente. Y en el caso de mujeres, en las próximas 2 semanas nosotros lanzamos el incentivo al empleo para hombres, mujeres, personas en situación de discapacidad, también en donde el Estado cubre el 50% de los costos de seguridad social para recuperar el empleo en esos otros grupos poblacionales. Luego, aquí hay una política de crecimiento para generar empleo y una política proactiva de incentivos al empleo. Y la semana pasada le dimos vida al subsidio a la nómina para micro y pequeña empresa, que lo que busca también es proteger 1.4 millones de empleos, también en el marco de la Ley de Inversión Social. Ministro, una parte importante del crecimiento se dio por el lado del consumo, creció como 20%, la gente, digamos, durante pandemia, pues no había mucho en qué gastar, para la que siguió recibiendo ingresos, y con los días del IVA se votó a comprar y está comprando y está anticipando compras, pero con el crecimiento de la inflación, ¿usted cree que eso se puede mantener o que eso se va a ir aplanando poco a poco y vamos a quedar también la gente ya la semana, el mes
el año entrante, el semestre entrante, ya sin mucho que gastar? Hay tres grandes fuentes de crecimiento, María Elvira, en este crecimiento. Uno es el consumo, que se nota incluso en las cifras de comercio, que crecen, como usted lo acaba de decir, en los primeros 9 meses del año cerca del 20%, pero no es el único. Hay otras fuentes de crecimiento, particularmente la industria, que crece también cerca del 20% en esos primeros 10 meses, y todo el esfuerzo de política fiscal contracíclica que se llama administración pública, que ha sido la tarea que propuso el Compromiso por Colombia, esa estrategia de reactivación económica que lanzó el presidente el 20 de julio del 2020 en la instalación del Congreso, y que son todos estos esfuerzos en infraestructura, en energías, en la recuperación en el campo a través de la inversión en los municipios PEDET, entre otros temas, que lo que buscan es generar también una dinámica de crecimiento en la economía. Pero simultáneamente con eso, yo veo que de todas maneras las cifras de inversión, por ejemplo, en formación bruta de capital fijo, están creciendo cerca del 10%. Y las exportaciones están teniendo, por ejemplo, en las no mineras el mejor resultado en 12 años. Entonces, hay una gran fuente de demanda interna, sí, pero también hay fuentes adicionales de crecimiento. Hay que seguir motivando esas otras fuentes y creo que esa es la tarea que sigue a continuación, es cómo seguir atrayendo inversión para motivar dinámica de crecimiento y otras fuentes de crecimiento de mediano y largo plazo para que la economía siga su rumbo. Ministro, hay una paradoja y es que estamos creciendo también demasiado rápido en un muy corto plazo, y esto pues ha llevado a que los precios estén subiendo. Claro, hay otras razones, que suben las materias primas, los problemas en las cadenas de suministro, el precio de los alimentos a nivel internacional, hasta el paro contribuyó a esa a esa subida de los precios. Pero ¿qué hacer, digamos, en los meses que le queda al gobierno para que el incremento de los precios no afecte el ingreso de los trabajadores? Profesor, yo creo que es muy importante señalar varias cosas ahí. El incremento en precios, y ese es un análisis que hemos hecho desde el equipo técnico del Banco de la República, ha venido generando un aumento especialmente como resultado del rompimiento de las cadenas de proveeduría en el mundo, cosa que no le pasa solo a Colombia, le pasa a los países en América Latina, le pasa a los Estados Unidos, le pasa a los países en el mundo entero. Eso ha venido llevando a que varios de los países de la región y otros del exterior empiecen a tomar decisiones de empezar a normalizar la política monetaria. Nosotros hemos hecho un análisis cuidadoso y juicioso en el equipo técnico del Banco de la República y la Junta misma, en donde tratamos de identificar qué tanto de ese aumento se está reflejando en aumento de expectativas de inflación a corto plazo o a mediano plazo, qué tanto es entonces temporal, qué tanto es permanente. Con base en ese análisis, nosotros ya tomamos la decisión en la Junta Directiva del Banco de la República de empezar a normalizar la política monetaria, que es una demostración de que ha sido exitosa, porque con esa política monetaria también se genera dinámica de crecimiento. Y empezamos a subir ya las tasas de interés, ya llevamos cerca de 75 puntos básicos. Vamos a seguir viendo cuál es el ritmo de esa política de normalización monetaria y empezamos a obtener resultados. Usted revisa, profe, en el último mes, por ejemplo, que en el mes de octubre ya la tasa de crecimiento anualizada de la inflación en Colombia tiende a disminuir, tiende a controlarse, claro, seguramente por también otras razones adicionales, pero eso significa que de todas maneras vamos en una mejor senda. Igual vamos a llevarle el pulso al tema para ir tomando las decisiones de tasa de interés de intervención en la medida de las necesidades. Pues ministro, sin duda, reconocimiento, por supuesto, y hay que decir, es una buena noticia el crecimiento. Falta camino para recuperar todo el empleo perdido, falta camino para que se mejoren los ingresos de los trabajadores, en fin, hay que seguir haciendo la tarea, pues es obviamente la recomendación, pero que es una noticia muy positiva este crecimiento del tercer trimestre, por supuesto que es positiva, ese proceso de reactivación que va caminando. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Yolanda, y efectivamente yo soy el más consciente de que el vaso está medio lleno, pero también el vaso sigue medio vacío y hay que seguir haciendo la tarea, especialmente lo que usted acaba de decir, que las cifras del PIB le lleguen a la gente, le lleguen al bolsillo de la gente, con empleo, como se ha venido haciendo, pero hace falta, que le lleguen en mejores condiciones de vida para las familias, también en mayores ingresos. Yo creo que ese es el camino que viene por delante en una economía que tiene que tener rostro humano en el aumento del PIB.
Sí, totalmente. Él es el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, a propósito de los datos que ha reportado el DANE sobre crecimiento en el tercer trimestre por encima del 13%, crecimiento importante que nos pone incluso en circunstancias mejores que en la etapa de prepandemia, desde el punto de vista de crecimiento, de lo que vale el Producto Interno Bruto, bueno, todo esto, pero eso no le baja a los trabajadores ni a las personas que están buscando empleo todavía. ¿Que se ha recuperado parte del empleo? Sí, se ha recuperado parte del empleo, pero no todo. Y es muy posible que algunos de esos empleos no se recuperen, por lo menos no en el mediano plazo. Y el ingreso de los trabajadores que se ha disminuido. Entonces, dijéramos que si se va recuperando la economía, que si la riqueza está ahí, pues que baje un poquito, porque lo que ha pasado con la pandemia es que la inequidad se ha acrecentado. No pasa solo en Colombia, pasa en el mundo. La pandemia lo complicó todo en materia social. Son las 7:58 en segunditos, las noticias de la hora en RCN Radio.